Bueno, mis santos, esta noche vamos a avanzar en la recta final, capítulo 16 de la carta o la epístola a los romanos. Saque usted allí la escritura, tome la escritura, usted sintonícese esta noche porque vamos en la recta final. Las despedidas, todas las despedidas son tristes, pero para Pablo, para los hijos de Dios son alegres. Él está en esta despedida, está recordando, hermanos. Yo les decía a ustedes que eran hermanos que se conocían por nombre propio, ¿no? Eran hermanos que no eran seres anónimos, eran hermanos que tenían un nombre y generalmente Pablo destacaba alguna particularidad de ese hermano, algo que resaltaba el carácter de ese hermano. Ustedes saben, como hace 8 días, él comenzó a hablar desde la persona que llevó la carta, que fue una diaconisa, que era la hermana Febe, nuestra hermana amorosa Febe, una fiel trabajadora del Señor, es la primera que Pablo menciona. Después Pablo menciona en el capítulo 16, después menciona a los esposos Priscila y Aquila, estuvimos hablando de ellos, usted puede sintonizarlos en la página web, el anterior estudio, porque ahí estuvimos hablando de Priscila, que su nombre era Prisca, ¿no? Priscila era el nombre como el nombre cariñoso, como decir de Eliana, Elianita. Entonces el nombre de ella griego era Prisca, pero Pablo dice Priscila y Aquila. Ya hicimos comentarios acerca de esta pareja preciosa, colaboradores, se convirtieron en colaboradores del apóstol Pablo, no eran simplemente una pareja de simpatizantes, sino que era una pareja comprometida en el evangelio. Tanto Prisca o Priscila con su esposo Aquila, que era judío, ellos participaron del ministerio del apóstol Pablo. Ellos estuvieron trabajando con Pablo, además que compartían el mismo oficio, ¿no? Ellos hacían, ¿se acuerdan qué hacían ellos? ¿Cuál era el trabajo de ellos? ¿Hacer qué? Carpas. Carpas, tiendas. Tiendas o carpas. Hoy en día uno las utiliza, las carpas, ¿no? Son de plástico, pero en aquel entonces no eran de plástico, eran de cueros de animales. Entonces las tiendas que ellos hacían compartían ese oficio con el apóstol Pablo y Pablo fue bendecido por el ministerio de ellos, porque Pablo, después de que ellos se conocen en Corintios, estuvimos hablando de eso, ellos estaban en Corinto y ahí fue donde se encontraron con el apóstol Pablo, porque ellos venían de Roma. Hubo una persecución en Roma donde los judíos, fueron expulsados de Roma bajo un emperador, bajo un dictamen de un emperador, y entonces ellos tuvieron que salir de Roma y se dirigieron a Corintios para tener un encuentro sagrado. Siempre las cosas que hace Dios con sus hijos, las cosas que hace Dios tienen un propósito, las cosas que Dios permite tienen un propósito. Imagínense que para muchas personas podría ser lo malo, que usted sea expulsado, que usted sea sacado por pertenecer a un orden social. Ellos fueron expulsados, sacados, ¿no? Pero eso fue lo que utilizó Dios para un encuentro sagrado. Estos dos hijos de Dios, porque ellos ya parece que conocían del evangelio, se encuentran con Pablo y definitivamente ese fue un encuentro explosivo, donde seguramente Pablo, como apóstol, explicó muchas cosas, aclaró muchas cosas, y ellos se convirtieron en unos colaboradores, ¿no? Fueron colaboradores del apóstol Pablo en la extensión del reino de Dios. Hablamos ya de ellos, Priscila y Aquila. También hablamos sobre quién más hablamos. Hasta ahí hablamos. Vamos al versículo. ¿Quién levantó la mano? Mi hermana Ana Milena puso una cita divina. Que fue una cita divina. Sí, señora, fue una cita divina. Como seguramente muchas cosas van a ocurrir en nuestra vida y el Señor, que sabe, nos tiene programadas citas importantes en el plano de lo que tiene que ver con la extensión de su reino. Y ahí en el versículo 3 dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Bueno, ya hablamos de ellos. Y dice Pablo aquí: saludad también a la iglesia de su casa. Eso ya lo estábamos tocando en la anterior enseñanza.
saludad también a la iglesia de su casa. Mire esto tan trascendental que vamos a tocar hoy, porque dice Pablo que saludara a la iglesia de su casa. ¿Qué quiso decir Pablo que saludara a la iglesia de su casa? Esto inmediatamente nos lleva a irnos a una cuestión que para nosotros es trascendental en lo que estamos viviendo hoy como iglesia, como cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí nosotros encontramos los elementos fundamentales con lo que fueron estructuradas la iglesia en su comienzo. Aquí están principios fundamentales, ¿no? Una de las cosas que podemos ver es que la iglesia, la forma como se reunían los cristianos en esta iglesia, era una iglesia, lo que podrían llamarse hoy iglesias hogareñas, lo que podría llamarse iglesia en casa, o lo que podría llamarse como iglesia familiar. O sea, en el primer siglo los creyentes se reunían en hogares. Ahora, no solamente en hogares, usted los encuentra también a ellos en el campo, usted los encuentra a ellos reuniéndose en lugares como junto a un río, usted los encuentra reuniéndose a ellos en catacumbas, es decir, el sitio o el lugar era lo de menos, pero en lo más posible era que se reunieran en sus casas, porque ellos habían entendido la promesa de Cristo, esa promesa de Mateo 18:20. ¿Quién se acuerda cuál es la promesa de Cristo en Mateo 18:20? ¿Se acuerda alguien? ¿Algún hermano que la pueda decir? ¿Se acuerdan o no se acuerdan, hermano, cuando el Señor dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos? Ahora sí se acordaron, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Lo que el Señor está diciendo es que para Él lo importante son los corazones. Para Él lo importante son las personas. Para Él el centro de la reunión son las personas. El centro son los hijos de Él. El centro son los hijos que se reúnen en torno a Él. ¿Me entendiste, hermano? Y esto es importante porque en el inicio de la iglesia, lo importante no era el templo, lo importante no era la catedral, lo importante no era el local, lo importante eran los hermanos que se reunían en torno a la vida de Cristo. Y esto parecería que fuera algo como muy elemental de entenderlo, pues no ha sido así, porque a través de los tiempos, ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Lo que la iglesia llegó a convertirse. El término iglesia llegó a considerarse es como un local, como un sitio, como un espacio, y nosotros fuimos marcados por esa tradición. Eso se llegó a convertir como en lo que se llamaba la iglesia. La iglesia llegó a considerarse como el espacio físico donde iban personas a escuchar del Señor. Errado, hermanos. Estamos volviendo a los principios fundamentales del Espíritu de Dios en medio de su pueblo, mostrándonos a nosotros que tenemos que volver a entender cuál es el significado básico de lo que es la iglesia. Por eso, Pablo va a decir ahí en el versículo, saludad también a la iglesia, a esa iglesia que se reunía allá. Usted no saluda a la casa, usted saluda a los hermanos que se reúnen allá como iglesia. Hermano Harold, que levanta la mano. Sí, hermano, de acuerdo con lo que dice también en 1 Corintios 16:19. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Sí, señor. Sí, señor. Es decir, los hermanos se congregaban de una manera muy sencilla, teniendo en cuenta lo que les estoy diciendo, el reconocimiento de hermanos que tenían por haber recibido la vida de Cristo. Ese era como el fundamento.
¿Cuál era el fundamento para pertenecer a la iglesia? El fundamento para pertenecer a la iglesia no era que usted se había bautizado en nombre de algún apóstol, no era que usted se hubiera bautizado en una congregación, no era que usted se hubiera adherido a una membresía. ¿Qué era lo importante? Lo importante era que usted había recibido la vida del Señor. Eso era lo importante, que usted había recibido la vida del Señor. Y era reconocida la vida del Señor a aquellos que habían nacido de nuevo. Era evidente que los que se reunían se reconocían inmediatamente como participantes del cuerpo de Cristo, y que aunque habían diferencias y que se presentaban situaciones, como yo les digo, porque estaba este momento en la transición del antiguo pacto al nuevo pacto, pues Pablo, como un apóstol, viene a colocar todas las cosas en su orden. Lo que estaba muy alto lo venía a bajar, y lo que estaba muy bajo lo venía a subir. Como dice el profeta Isaías, todo monte alto será bajado y todo lo llano será levantado. Era un cumplimiento profético de lo que el apóstol Pablo venía a indicarles a ellos para que entraran en la realidad de la vida del Señor. Pero la iglesia se reunía de una manera sencilla, se reunían en nombre del Señor, no como se llamaba. Yo no veo en la iglesia que decían, bueno, nosotros nos reunimos acá en la iglesia de los pedristas, o nos reunimos acá en la iglesia de los pablistas, o nos reunimos acá en la iglesia de los juaninos. No, la iglesia no era así. La iglesia tenía una sola meta, una sola visión. No eran muchas visiones, ¿no? Como hoy en día, la visión de esta iglesia es yo no sé qué cosa. Dios le dio a este hombre la visión para esta iglesia, como una vez escuché a un siervo de Dios decir, Dios me dio la visión para esta iglesia, y todos los que se montan a esta visión es como si se montaran en un avión. Los que no están en la visión no se montan en el avión y se van conmigo. Eso no existía en el nuevo pacto, mis hermanos. Esa no era la iglesia. Hay una sola visión. La visión es Jesucristo, como decía el apóstol Pablo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso era, en eso consistía. Entonces, como el hermano Harold decía, que esto de la iglesia en casa no es algo que solamente aparece aquí en Romanos 16, ¿no? Usted cuando va a leer, no lo vaya a buscar, yo se lo voy a decir, en 1 Corintios 16, 19, cuando Aquila y Priscila vivían en Éfeso, estos mismos que Pablo menciona aquí en Romanos, cuando ellos se fueron con Pablo para Éfeso, allá también la iglesia se estableció en su casa. ¿Cómo les parece? 1 Corintios 16, 19 nos habla de eso. Allá se reunió en la casa de ellos. Aquí mismo, en el capítulo 16, más adelante, en los versículos 10, usted oye que Pablo dice, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Cuando se está refiriendo a los de la casa de Aristóbulo, era porque seguramente también había una iglesia que se reunía, o se reunían ellos como iglesia allí. Pablo en el versículo 11 de aquí de Romanos 16 dice, saludad a los de la casa de Narciso. En Hechos 12, 12, ustedes leen cuando ocurre la situación de que estaban reunidos todos orando por la vida de Pedro. ¿Y dónde estaban orando? En la casa de María, la madre de Juan Marcos, la casa de Lidia en Europa. Cuando el evangelio vino a Europa, se convirtió en un lugar de las reuniones para los creyentes. En Hechos 15, Hechos 16, 15 y 40 dice eso. En la Odisea había una iglesia hogareña cuyo anfitrión era Ninfas. Por eso en Colosenses 4:15 dice, saludos a la iglesia que está en su casa, en la casa de una señora, de alguien que se llamaba Ninfas. En Filimón se lee también, y a la amada hermana Apio y Arquipo, nuestro hermano de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Usted lo puede leer en Filemón en el versículo 2. ¿Será una coincidencia, hermano? Todos estos pasajes donde Pablo estaba diciendo que la iglesia se reunía en la casa, que era una iglesia familiar, que era una iglesia donde se conocían, que era una iglesia donde se veían los unos a los otros, que era una iglesia donde todos compartían sus
glorias, donde todos compartían sus penas, donde todos compartían también sus necesidades. Hermano Harold. Qué pena que interrumpa tanto, hermano. Es importante conocer también, entonces, donde Prisca y Aquila iban, siempre ponían su casa a disposición, abriendo las puertas de su casa como iglesia, digamos así, ¿no? Sí, señor, hermano, tenían un corazón para abrir su casa. Ellos habían entendido. Abrir la casa es tener una revelación de que el Señor quiere hacer algo conmigo y a través de mí y quiere hacer algo en mi casa. O sea que hoy aquí hay varios reunidos, hermanos. Podríamos decir aquí, si hoy fuéramos a hablar de lo mismo y si fuéramos a enviar una carta, yo tendría que escribir una carta o el que fuera a escribir una carta, decir, saludar a los que se reúnen en la casa del hermano Harold en Restrepo. Saludad a los que se reúnen allá en la casa del hermano Wilson en Tuluá. Saludad a los que se reúnen en Quito en la casa de María Teresa, nuestra gran amada hermana. Saludad a los que se reúnen en la casa del hermano John Freddy en Pereira. Saludad a los que se reúnen en la casa de José Manuel y la hermana Mónica en Pereira. ¿No le suena? ¿Le suena o no le suena? Amén, amén, hermano. Sí. Amén, amén. Yo creo que nos está comenzando a sonar, porque así era, así era. Aunque los creyentes se reunían en diferentes lugares, es importante recordar que en el designio de Dios, cada ciudad grande no tenía más que una iglesia. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿quién me lo traduce? Oiga lo que estoy diciendo. Aunque se reunían en diferentes casas, en diferentes hogares, por ejemplo aquí en Cali, que se reúnen varias casas, ¿qué era lo que sí cuando se mandaba carta había algo particular que se hace notar? Que cada ciudad grande no tenía más que una sola iglesia, aunque hubiesen varias casas abiertas. ¿Me hago entender, hermanos? A Se ver, podría decir que la iglesia local. ¿sí? A ver, ¿cómo me lo entienden ustedes? A ver, hermano Wilson, buena noche. Buenas noches, amados hermanos. Bueno, quiero saludarlos. Casi se me pierde la oportunidad de estar con ustedes hoy. Logré sacar un espacio, estoy por aquí en Zipaquirá todavía y no me sentía cómodo el no estar con ustedes. Les amo mucho y me alegra volverme a conectar. Y este tema es lo que me eriza, es lo que me encanta. Los hermanos saben cuánto me gozo cuando se tocan estos temas y precisamente aquí hoy Dios estaba ministrando con los hermanos de algo maravilloso que pasó acá pues hoy, que es eso mismo, que le preguntaba a un hermano que visitaba acá al hermano Esteban, el hermano Esteban y Karina. Y le pregunté, hermano, ustedes se conocen hace más de 6 años, nos conocemos, estamos aquí mismo en Zipaquirá. ¿Y cuánto hace, hermano, que usted no viene aquí? Porque yo fui que le dije, yo quiero conocer al hermano Miguel que vive aquí en Zipaquirá, tengo el teléfono, he conversado con él, pero no me quiero ir de Zipaquirá sin saludarlo. Entonces le dije que nos viéramos y vino aquí a la casa del hermano Esteban y la hermana Karina. Le pregunté, hermano, ¿cuánto hace que usted no viene aquí? Hace 2 años. Y le dije, ¿cómo así, mi hermano? Hace 2 años que usted no viene acá y hace ya varios meses que no se ve con el hermano. Y ahí se desarrolló precisamente lo que se está hablando en este capítulo 16, lo que usted está hablando, mi hermano. Es en realidad en la ciudad de Tuluá hay 230.000 habitantes y hay 200, casi 30 iglesias registradas en personería jurídica. Entonces, si eso fuera una realidad en el Señor, habría que mandar 230 cartas a cada una según la doctrina de cada creyente. Pero en Tuluá solo hay una iglesia y la carta es para todos los que estamos en Cristo Jesús en la ciudad de Tuluá, para que todos juntos y unánimes caminemos y perseveremos en las oraciones, como estábamos leyendo aquí, Hechos capítulo 1, versículo 12, que perseveraban antes de llegar a ese momento del Pentecostés, perseveraban unánimes y juntos en la oración, en los ruegos y en las súplicas, porque estos varones habían entendido realmente cuál fue el propósito de la venida de Cristo a traer este mensaje del Evangelio,
de unir a los santos, y estaban ellos allí, y luego vienen los 3.000, y 3.120 hermanos se reunían juntos, y dicen juntos y unánimes caminaban los hermanos en esa localidad. Yo no sé cómo era posible que toda esta cantidad de hermanos pudieran reunirse. Pues claro, las casas, pues se conoce que las casas eran más grandes, no como las de ahora, que le toca que se salgan los de la casa para poder entrar. ¿Se escucha bien, hermano? Es que el microfonito de la hermana Luz Estela se abrió. Hermana Luz Estela, gracias. Ahí está bien. Se le escucha perfectamente aquí en Ok. Decauca, hermano. Bueno, mi hermano, y entonces no me quiero extender, me da pena con ustedes. Y en realidad, mi hermano, lo que es la unidad de la iglesia es que entendamos que no podemos dejarnos que nos mutilen, que nos separen. El Señor nos ha unido y debemos guardar esa unidad. Y esa carta es para la ciudad de Tuluá, que todos estemos juntos y unánimes. Eso lo veo así, amados hermanos. Gracias, hermano Wilson. Yo creo que sí. Yo creo que hoy el mundo denominacional ha generado grandes barreras debido a los sobreénfasis que han habido justamente en diferencias que hay en ciertas particularidades, y ha generado que los hermanos se reúnan, dicen que en el nombre del Señor, pero técnicamente no es en el nombre del Señor, porque lo que los hace identificar como denominación es en algún valor principal que se ha gestado en medio de su vida espiritual, de su caminar espiritual, y ese valor espiritual ha opacado la realidad de lo que debe ser la iglesia, ¿no? Podían haber muchas casas, como dice el hermano Wilson, pero cuando Pablo, mire, a todos estos que está saludando en Roma, él les manda la misma carta para que sea leída en medio de ellos, y él se llama Epístola a los Romanos, no dice epístola para que se enseñe o se hable solamente con los que se reúnen con Aquila y Priscila, o con Priscila y Aquila, o sea, no era una cosa sesgada a los priscilianos, a los aristobulianos, o a los del Nuevo Amanecer, o a los del otro que se llama esto. No, era una iglesia donde no había esa división que hoy se presenta, y una división que a veces es peligrosa porque es una división exclusiva. Es una división que vuelve a las personas exclusivas o a los hijos de Dios exclusivos como si ellos fueran los verdaderos o los únicos. Y en eso tenemos que cuidarnos, hermanos. En eso tenemos que cuidarnos, porque sé que el Señor, de alguna manera, todos los que estamos aquí, hemos participado de los sistemas que se han vuelto, la iglesia se ha vuelto un organismo de sistemas, o una, no hablemos de organismos. Porque ese bombillo me estaba brillando mucho en el ojo. Hermana Luz tiene el micrófono abierto. Se ha convertido en la institucionalidad se ha convertido como en el lema, como el lema empresarial, ¿no? Cada persona hoy, cuando generalmente va a una congregación, se identifica es como con el lema de esa organización, como con los principios o con la visión del fundador o con los elementos constitutivos, y creo que el Señor nos está llevando a meditar en eso, que eso no debe de ser nuestro énfasis, por lo menos en nuestro corazón debe ser nuestro énfasis diferente, porque aquí en Cali hay muchísimos, y allá donde ustedes se reúnen, hay muchísimos hermanos en el Señor que tienen que salir muchos de una estructuración jerárquica para poder ellos entrar en una libertad más grande en el Señor y poder ver qué es lo que el Señor quiere hacer hoy con su pueblo. Entonces, ahí tenemos a Pablo hablándonos que todas estas personas estaban leyendo su carta, y cada ciudad, a pesar de que había muchos lugares como se reunía la iglesia, era una iglesia en un lugar. Y entonces muchos podrán decir, pero lo que pasa, hermanos Carlos, es que en ese tiempo las ciudades tal vez eran pequeñas. O hermano Carlos, tal vez en ese entonces, cuando comenzó la iglesia, lo que pasa es que las casas de pronto, al contrario, eran también pequeñas, o no habían salones grandes de reunión.
Le pregunto, ¿usted cree que en Roma no habían salones grandes para que Pablo, si hubiera querido, estableciera un centro de acopio para formar una denominación allá en Roma? Y quiero decirle que las ciudades no eran tan pequeñas como nosotros podemos pensar o como nosotros podemos creer. Le voy a dar algunos datos que pueden ser importantes para derrumbar de pronto ese pensamiento, ¿no? Cuando hablamos de Jerusalén, Jerusalén era una ciudad que tenía por lo menos unos 100,000 habitantes. Roma, que era la capital del imperio, por ahí vi algún censo cuando murió Augusto, tenía una población de aproximadamente 4.100.000 habitantes, imagínese usted. Corintio, que tanto se menciona en las dos cartas de Pablo, ustedes saben que era una ciudad comercial, había una sola iglesia porque Pablo envía una carta allá, pero esa ciudad era heterogénea, había una mezcla de varias, donde confluían varios tipos de personajes. La gente en Corintio, como era un lugar de mucha empresa, de muchos negocios, de mucho libertinaje, pues era un lugar de mucho acopio de personas, pero era una ciudad que tenía por lo menos unos 700,000 habitantes, ¿ah? Y llegaba a más por la cantidad de visitantes que ella tenía. Era visitada por el Mediterráneo. Corinto era tremenda esa ciudad, por algo el apóstol y Priscila y Aquila comenzaron allá también un ministerio, ¿no? Porque era una ciudad clave en el desarrollo de todo lo que era el Mediterráneo. Y esos datos me hacen pensar de que eran ciudades con bastantes cantidades de habitantes. Eran ciudades muy grandes, eran ciudades modernas y a pesar de eso, cuando manda las cartas Pablo, habla de una sola iglesia, a una que mandaba a cada ciudad, a pesar de que había muchas casas que estaban abiertas. La pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado entonces hoy en el mundo cristiano? ¿Por qué esa gran división en el cuerpo de Cristo? Eso solamente es una pregunta que se las dejo para que ustedes mediten y le estén preguntando al Señor. A ver, vamos a seguir aquí. Dice Pablo, saludad, estamos en el versículo 5, saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. De aquí en adelante vamos a encontrar toda una serie de nombres, ¿no? Ese Epéneto, si usted lo busca en la escritura, no es que aparezca muchas veces. Pablo menciona a Epéneto, pero aquí mire algo que dice, ¿no? Saludad a Epéneto, que es el primer fruto de Acaya. Estuve buscando esto porque Epéneto no es de Acaya. Pablo menciona a Epéneto después de haber hablado de Aquila y Priscila, quienes también trabajaron en Asia, específicamente en Efeso, que es una de las principales ciudades de Asia. Hay algún comentarista que dice que no está bien situar a Epéneto en Acaya, y lo estuve investigando y si es verdad, no está muy bien la traducción en las Biblias, no es allá en Acaya donde debería decir, sino en Asia. Epéneto es como el primer convertido allá en esta región de Asia, donde estuvo Pablo trabajando con Aquila y Priscila. La mayoría de las Biblias dice, ya está corregido, ¿no? La mayoría, no es la versión de nosotros en la Reina Valera 1960, sino que usted ve otras traducciones más modernas y ya no dice en Acaya, sino que dice en Asia. Entonces, ¿qué es lo que uno se imagina? Que cuando Priscila y Aquila estaban trabajando con el apóstol Pablo por esas regiones, quizá el primero que llegó al evangelio fue Epéneto. Y ellos lo comenzaron a tener a él como un referente para decir que fue la primera persona que en esa región de Asia conoció y llegó al Señor. Qué bendición que la Biblia nos da ese dato. Aunque no se sepa mucho de él, sabemos que fue una primicia. Qué bendición. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando usted lleva a una persona al Señor y usted sabe que a través de esa persona comenzaron a llegar los familiares, la esposa, los hijos y otro.
Usted sabe que a través de una persona, ¿cuántos pueden haber, hermano? ¿Cómo usted al compartirle a una persona, esa puede ser una primicia para el Señor de toda una familia? Puede ser la primicia de toda una empresa, puede ser la primicia de todo un lugar de trabajo, todo un lugar de influencia, todo un lugar con la comunidad. ¿Cuántos epénetos hay por allí y que nosotros, seguramente a veces hasta sin darnos cuenta, hemos llevado al Señor a alguna persona y hoy vemos cómo esa persona ha llevado a otros? Y ese fue el primero. Hermano Harold. Sí, hermano, si me permite leerlo en la Nueva Traducción ¿Ya? Viviente. Dice, saluden a mi querido amigo Epeneto. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo, dice así. Y respecto a lo que usted está hablando, hermano, pues no es mi forma particular de orar. Yo oro por las personas que oraron por mí que nunca conocí, porque a través de ellos yo pude llegar a los pies de Cristo, como usted lo está explicando, hermano. Claro, mi hermano, claro. La persona que me llevó a mí al Evangelio hace tantos años, ¿será que ella se puede imaginar todo lo que ha pasado en estos 30 años con una persona que ella llevó al Evangelio? Usted no puede imaginarse qué tanto el Señor puede hacer con usted, hermano, a través de una persona como usted, que puede llevar a cuántas personas a través de usted a otras personas. ¿Ah? ¿Cuánto se imaginaba? Usted conoce la historia de quién le compartió a Pablo, ¿no? ¿Quién fue el que quién le llevó el evangelio a Pablo? ¿Se acuerda o no se acuerda? Ananías. Ananías. ¿Y quién era Ananías? Yo no sé. Un cristiano, un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Es la única indicación que da la Biblia de ese Ananías, que le obedeció al Señor, que le dijo a Ananías, es necesario que vayas y ores, ve a la casa tal, en una calle que se llama de tal forma y allá vas a encontrar a uno, dile esto y esto y esto. Y Ananías obedeció y fue. Eso es lo único que sabemos de Ananías. Pero el cielo sí sabe. ¿Qué pasó con Ananías? Ananías fue utilizado por Dios para el apóstol Pablo. Y sabemos hoy que Ananías está en el cielo y Ananías en su cuenta y en su haber está haber llevado al apóstol Pablo y detrás del apóstol Pablo todos los que el apóstol Pablo llevó. Amén. ¿Se da cuenta usted? ¿Puede ser usted de influencia o no, hermano? ¿Puede ser Claro, usted Ananías del siglo XXI? claro que sí, hermano. Entonces les estoy animando, hermanos, para que no dejemos de compartir de nuestra experiencia del Señor, de estar en esa realidad para que seamos o los Ananías o los Epenetos del siglo XXI. Ahí los tenemos. Después de esto, viene el versículo, un versículo muy, bueno, el versículo 6. Dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Vea, la Biblia habla de una María. ¿Cuántas Marías había en el tiempo del Señor? Yo no sé cuántas Marías. ¿Cuántas Marías hay hoy? Muchísimas Marías. Pero esta María es una María que la conoce el Señor y es destacada por el apóstol Pablo por una razón. ¿Cuál es la razón que Pablo destaca de esta María? ¿Cuál es la razón? Aquí lo dice, ¿no? Que ha trabajado mucho por vosotros, dice. Que ha trabajado mucho. O sea, que era una mujer. O sea, ¿usted qué cree? ¿Que ella había trabajado en qué? Haciendo empanadas, haciendo fritanga romana. ¿En qué había trabajado para ellos o qué? Esa María trabajó fue en el Evangelio, ¿no? Pablo estaba reconociendo a las personas que habían trabajado en el Evangelio, personas comprometidas, personas que tenían la vida del Señor y que se convirtieron en verdaderos siervos del Señor y que sirvieron para la casa del Señor. ¿Usted cree que el Señor se le escapó el nombre de María? El Espíritu Santo, ¿quién hoy, después de 2000 y pico de años,
sabría que existió una María en Roma, que fue muy importante para la iglesia en Roma. ¿Usted cree que el Espíritu Santo pierde esos detalles? ¿Usted cree que María es recordada? Y tantos otros que son mencionados aquí, estos nombres, ¿no? Estos nombres que aparecen y que van a dar, ¿quién sabría de ellos a no ser que fueran mencionados por el apóstol Pablo? Y estos nombres son de hace más de 2000 años, pero usted algo de la historia de esa persona logra conocer porque Dios le da un reconocimiento especial. Pero si hay algo que tiene reconocimiento es lo que Dios hace a través de la vida de un hijo y un siervo de Dios. Y aquí está Dios reconociendo la labor de sus siervos. Y sabemos nosotros que si usted le está sirviendo al Señor como debe ser, le digo una cosa y voy a ser sincero. Dentro de 200 años, nuestro nombre, si nosotros hemos sido personas comunes y corrientes, ¿quién se acordará de nuestro nombre en 200 años? Más adelante, si es que el Señor no ha venido antes. ¿Alguien se acordará de usted? Pero el Señor sí. Hermano Germán. Te estoy escuchando, mi hermano, atentamente. Bueno, buenas noches a todos los santos. Yo llegué hace poco, pero estaba trabajando. Pero ahorita que entré precisamente hablabas del privilegio de servirle al Señor y muchas veces cuando somos esas primicias o el Señor nos utiliza para tomar a una persona como primicia en un lugar determinado. Entonces, la verdad me dio un gozo tremendo precisamente en ese momento escucharlo, porque de mi familia, de toda la familia que yo conozco, de mi papá, de mi mamá, pues es prácticamente nada de lo que conocemos, pero por todos lados nunca he conocido a nadie que haya sido alcanzado por el Señor, y yo soy el menor pues del grupo familiar de los hermanos que convivimos. Y para mí es un privilegio eso. Han habido tiempos donde uno a veces se cansa, de pronto cree que ha sido como en vano, como que no ve resultado, pero esto lo anima a uno a creerle al Señor y a saber que más que una carga es un privilegio que uno haya sido el primero alcanzado en su casa y que si uno le cree al Señor, como dice la Escritura, nadie alumbra el altar del Señor en balde. Y tantas cosas pueden pasar en la medida en que más nos consagremos a Él. Un saludo a todos los santos. Gracias, Amén. hermano Germán. Esta María trabajó mucho para Pablo y sus compañeros, sus colaboradores, o para la iglesia de Roma en general. El significado de trabajar mucho, la palabra que se utiliza para trabajar mucho, que se tradujo como trabajar mucho, viene del griego y no se tradujo honestamente con toda la fuerza que tiene esa palabra griega, porque en el griego esa palabra significa estar trabajando hasta el agotamiento y la extenuación. ¿Cómo le parece? ¿Ah? ¿Usted se imagina una mujer de esta categoría que Pablo la está mencionando aquí por haber sido una mujer totalmente comprometida, estando trabajando hasta el agotamiento y la extenuación? ¿Estaremos ya llegando a esa categoría de María? ¿Cuáles son las Marías aquí hay? O los Marios. Los Marios de hoy del siglo XXI, los de la iglesia, de la nueva iglesia, de lo que está haciendo el Señor. Hermanos, esto lo deja el Espíritu como un desafío para nosotros, ¿no? Como un desafío para saber nosotros en qué posición estamos también en el Señor. ¿Está en nuestro corazón verdaderamente la obra del Señor? ¿Está en nuestro corazón verdaderamente el evangelio del reino del Señor Jesucristo? ¿O somos tan simplemente hoy como unos simples espectadores que se sientan a ver y a escuchar pasar el tiempo, pero no nos estamos dando la oportunidad de decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así comenzó Pablo, ¿no? Sigamos, hermanos. Vamos rápido. Versículo 7. Este pasaje sí que ha sido bastante convulsivo dentro de la interpretación de los grandes estudiosos de las Escrituras. Ya les voy a decir por qué. Dice Pablo, saludad a Andrónica y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles
y que también fueron antes de mí en Cristo. Entonces usted dice, hermano Carlos, pero ¿qué es lo que tiene de especial esto que usted dice? ¿Por qué ha sido tan debatido este pasaje? Bueno, este pasaje ha sido muy debatido porque aparecen dos nombres, una pareja, Andrónico y Junias. Interesante, interesante, porque la mayoría de los eruditos piensan que Junias era el nombre de una mujer. Ya después de muchos estudios, investigaciones, la mayoría concuerdan a llegar a decir que Junias es una mujer. Y si era una mujer, existe la posibilidad de que Andrónico y Junias fueran esposos, así como se habló de Aquila, de Priscila y Aquila. Y entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ustedes me podrán decir, entonces, hermano, ¿cuál es el problema? Si ya hablo de los otros, ¿cuál es el problema con Andrónico y Junias? ¿Qué piensan ustedes que es el problema? Hay un silencio. La mayoría de los escritores, de los traductores, han querido quitar posibilidad de que Junias sea una mujer. ¿Por qué? ¿Por qué han querido quitar que sea una mujer? Porque fíjense ustedes que dice, saludad a Andrónico y Junias, mis parientes, compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. ¿Qué es lo que le llama a ustedes la atención allí? Está hablando de dos varones. ¿Será de dos varones o será de un hombre y una mujer, como es la mayoría de lo que han llegado los estudiosos? Y si es un hombre y una mujer, entonces estamos hablando de que ellos estaban en una categoría. ¿En qué categoría estaban? ¿En qué categoría estaban, hermanos? ¿Cómo eran considerados ellos? Apóstoles, mi hermano. Estaban bajo una categoría casi que apostólica, y ahí es donde ha venido el debate. Porque unos dicen, cuando dice entre los apóstoles, no quiere decir que estaba en el grupo de los apóstoles, sino que los apóstoles los admiraban a ellos. Pero la mayoría de las traducciones llegan a la conclusión que no es entre como algo que era, sí, que los apóstoles los tenían en estima, sino que la mayoría de las traducciones llegan a la conclusión, entre los apóstoles es que ellos hacían parte del paquete de apóstoles. Y tenemos entonces que un hombre y una mujer están en el ministerio apostólico. ¿Cómo le parece a ustedes? Entonces ahí se ha formado todo un debate a través de los siglos, porque lo que hicieron mucho fue quitarle a ese Junias, en realidad aumentarle la letra S para que dijera Junias, que era un nombre masculino, pero lo más curioso es que Junias, que es el nombre masculino, en realidad no era un nombre muy común, era menos improbable que una persona un hombre se llamara Junias. ¿Sí estamos? ¿O se confundieron? Lo que sí tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que Andrónico y Junias se consideran que eran parientes de Pablo, pero este parentesco, Pablo siempre los trata, en muchas cartas lo trata no como parientes de sangre, en cuanto que eran mi familia, mis primos, no. Este parentesco eran que eran judíos. Pablo trata generalmente el asunto, ya lo ha tratado antes, cuando él habla de sus parientes que eran judíos, y el nombre
Andrónico es un nombre judío helénico. ¿Quién habría sido una persona judía dentro de un contexto de la cultura griega y que hablaba griego en lugar de hebreo? Era lo más seguro. Y Pablo se refiere a ellos como compañeros de prisiones. O sea que Pablo a menudo, ustedes saben que Pablo estuvo muchas veces en cárceles y prisiones para predicar el evangelio, y aparentemente o es que Pablo estuvo con ellos en alguna prisión o es que ellos también habían pasado por prisiones como Pablo pasó. ¿El hermano Harold? Sí, hermano, por aquí tengo un apunte donde dice que Junias es un nombre femenino. Algunos manuscritos tardíos ponen tilde a la palabra de modo que se lee Junías, un nombre masculino. Incluso otros manuscritos dicen Julia, nombre femenino. Hay más confusión más todavía, hermano. ¿Qué es lo interesante aquí? Pues que eso rompe con un molde bastante fuerte, porque ustedes saben que la palabra apóstol significa enviado. Eso, el apóstol, como lo conocemos, es un rango de un enviado, porque la palabra apóstol significa enviado y no significa, es una función más que una posición. Entonces tendríamos que, después de los apóstoles, y esto ha sido un debate también por largo tiempo, ¿no? Que si hay apóstoles o no hay apóstoles. Depende de cómo usted entienda lo que significa la palabra enviado. Si usted habla de los apóstoles del Señor Jesucristo, pues usted evidentemente, el Señor Jesucristo tuvo sus 12 apóstoles. No hubo más apóstoles. Pero, ¿qué pasa con la obra del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo no ha enviado a otros o no ha seguido enviando? Y la palabra apóstol significa enviado. ¿Ha seguido entonces o no ha seguido el Espíritu Santo enviando? Comience usted por Pablo y por Bernabé. ¿Bernabé era considerado apóstol o no era considerado apóstol? Era considerado apóstol. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿O no? Claro, el Espíritu Santo ha seguido enviando hombres y siguió enviando hombres. Y también la Biblia nos habla de apóstoles. Entonces nosotros no podemos ser sesgados de decir que no, ya los apóstoles no existen apóstoles. Sí hay apóstoles. No en el contexto del que estamos viviendo hoy en la iglesia que vemos hoy, que hoy en día hay una apostolitis en medio de la iglesia cristiana. Cualquiera es apóstol porque se nombró así, porque se cree que es un cargo y porque usted puede darle cobertura, ¿cómo se llama eso? Darle cobertura a otra congregación porque usted compra hoy en día eso, ¿no? Compra las coberturas y todo eso. Entonces, exactamente, una iglesia franquiciada. Entonces, si mi franquicia se extiende a varios lugares, entonces yo ya soy un apóstol y puedo llamarme apóstol. No, eso no es lo que podemos considerar apóstol. Pero el Espíritu Santo a través de la iglesia ha seguido utilizando el don del apostolado que está allí dentro de los 5 dones de la iglesia. Nosotros no podemos dudar eso. Los apóstoles del Cordero fueron unos y punto, no hay más. Pero el Espíritu Santo ha seguido enviando el ministerio porque la palabra apóstol significa hombres enviados por Dios con una misión específica. ¿Ya? Entonces, aquí justamente cuando habla de Andrónico y Junias, parece que ellos hacen parte de eso, que eran apóstoles también o enviados por el Señor, que fueron y tuvieron la posibilidad de llevar el evangelio también, como el apóstol Pablo, y tuvieron la posibilidad de una mujer, teniendo en cuenta que era una mujer, pues estar metida también en ese rango si es que Andrónico era su esposo. ¿Cómo le parece a ustedes? Muy estimados por los apóstoles. No le vamos a echar más leña a esto, pero solamente para que usted lo medite también, para que lo medite. Entonces, sigamos allí. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. ¿Qué significa antes de mí en Cristo? Parece que este Andrónico y este Junias
conocieron del Señor con los apóstoles del Señor Jesucristo allá en Jerusalén, mucho antes que Pablo. O sea que por eso eran estimados por esos apóstoles, porque en medio de ellos se levantaron estos y pudieron ellos también ejercer alguna misión que el Señor les encomendó y conocieron o tuvieron alguna relación con el apóstol Pablo. Por eso Pablo les está mandando también un saludo. Sigamos, hermano, porque hay muchos nombres. Mire, cuando usted lee todos estos nombres, usted ya puede, si usted va a tener niños, tenga ahí candidatos de nombre. Mire que su hija se puede llamar Trifena o Trifosa. Hay varios nombres allí que usted puede escoger, los que andan buscando nombres para hijos, ¿no? No, que dicen, ¿qué nombre cristiano le pongo? Ahí tiene varios. Entonces, mire, dice, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Aquí habla de un Amplias que era amado en el Señor. Quizás Pablo tenía una relación muy cercana con este hombre, aunque él a muchos les llama así, amados, por la relación que tenía en el Señor Jesús. Y este nombre Amplias es muy singular porque generalmente era un nombre que tenían los esclavos. Entonces, fíjese que la iglesia estaba conformada por hombres de negocios como Aquila y Priscila, esclavos como Amplias, de todas. Habían judíos, habían griegos, habían helénicos, habían todo tipo de personas que habían en la nueva revelación, en la revelación del nuevo pacto. Vamos avanzando rápidamente porque ya pues todos estos nombres, hermanos, pues nos quedan allí para que los vamos teniendo en cuenta, simplemente que Dios no se olvidó de ellos. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. ¿Cómo les parece a ustedes ahí un Urbano y Estaquis? El versículo 10 dice, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Mire que este Apeles, no se sabe mucho sobre él, más que Pablo lo describe como un auténtico cristiano, aprobado en Cristo. O sea que Pablo está ahí, fíjense que está el nombre y una connotación. Es un hombre que ha recibido al Señor, pero se le ve su vida en el Señor. Y dice, aprobado en Cristo, y saludad a los de la casa de Aristóbulo. Aristóbulo, parece que también en su casa había una reunión. Eso es lo que parece indicar. Versículo 11, saludad a Herodión mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Ahí van apareciendo bien buenos nombres, ¿no? Buenos nombres, buenos candidatos de nombre. Versículo 11, saludad a Herodión mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Ahora el versículo 12, saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Mire esos nombres, Trifena y Trifosa, son como nombres muy parecidos, ¿no? Parece que Pablo destaca estas tres mujeres. Son tres mujeres las que está destacando Pablo. Ahí estamos derribando el asunto de que Pablo era un misógino, ya lo habíamos hablado. Que Pablo no quería nada de saber del ministerio de las mujeres, que las mujeres no estaban sino para llevar nada más la carta y nada más. Las cartas y servir los tintos en la iglesia. ¿Será que Pablo consideraba a las mujeres dándoles este destacamento, como acaba de hablar de María? Está hablando ahora de Trifena, Trifosa. Las personas eran conocidas por su trabajo, ¿no? Por el trabajo arduo, por el trabajo que producía ese agotamiento, un agotamiento de dedicación en la obra del Señor. Y ahí estamos con estas hermanas, Trifena y Trifosa, parece que eran mellizas, porque el nombre es muy parecido, ¿no? Trifena y Trifosa. O sea que estamos teniendo aquí un saludo a estas hermanas, y parece que Pérsida era otra también que había estado colaborando bastante, porque también es un nombre de mujer, ¿no? Varias mujeres, mire que aparecen varias mujeres en el trabajo en el Señor.
O sea que hermanas que están oyendo, ahí aparece entonces ese ministerio y ese servicio de las mujeres en la obra del Señor, reconocido por el apóstol Pablo. Versículo 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Este Rufo, que es mencionado por allá en Marcos 15:21, es el hijo de Simón, el hombre que llevó la cruz de nuestro Señor. Es el Rufo que se menciona allá en ese Marcos 15:21, y ese Rufo tenía un hermano que se llamaba Alejandro. Y Pablo describe a la mamá de Rufo como su propia madre. Imagínese usted cuál era la posición de esta mujer si Pablo la consideraba como su propia mamá. O sea, era esa señora, me imagino, esas matronas, esas mujeres que atienden, que reciben, que hospedan, que están atentas, y si la considera como su propia mamá, me imagino que diría el apóstol Pablo: hola, mijito, ¿cómo amaneció? Esa era la familiaridad que tenía el apóstol con los hermanos. No es que el apóstol Pablo era era el intocable. Ojo, no, señor. Era un hombre y un siervo de Dios, pero tenía una familiaridad. Cuando hablamos de la iglesia en casa, no nos estamos refiriendo es que a la iglesia tiene que ser en una casa para que sea verdaderamente y cumplamos con lo que... No sea usted tan ortodoxo. Cuando hablamos de la iglesia en casa, nos estamos refiriendo es al tipo de familiaridad que debe existir en la iglesia, en la unidad que debe existir en la iglesia, a la relación que debe haber entre los hermanos, donde los hermanos se conocen, saben quién es el uno y quién es el otro. Sigue diciendo Pablo: saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Pétrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Hijuelita, ese poco de nombres, ¿no? Saludad a Filólogo, a Julia, a ¿quién es que dice? A Nereo y a su hermana, a Olimpias, y a todos los santos que están con ellos. O sea, que es posible que ese Asíncrito, Hermas, Petro, Hermes y todos se reunieran también en una casa allá en Roma. No se sabe mucho de ellos. Como yo les digo, hay muchos de estos, muchos nombres no aparecen. Usted les va a hacer como a buscar y no va a encontrar más, sino ahí solamente los mencionó Pablo. ¿Y qué es la mención? Que Pablo sabía esos nombres. Pablo identificaba a esas personas, ¿no? Porque usted le está enviando a personas conocidas. El versículo 15, ya lo pasamos, vamos al versículo 16. Vamos pasando todos esos nombres, hermanos. Por último, dice Pablo, después de haber dado todos los nombres, ¿qué cosas llaman la atención aquí con todos estos nombres, hermano? Cosas que nos hablan a nosotros de la simplicidad de la iglesia de ese primer siglo. Era una iglesia que giraba en torno a Cristo. Era una iglesia donde los hermanos ejercían un sacerdocio. Eso es lo del nuevo pacto, ¿no? ¿Cuál es el principio del nuevo pacto? Que todos somos sacerdotes. Es una iglesia donde participaban, donde todos tenían la posibilidad de participar. Usted está viendo los reconocimientos, hombres y mujeres participando dentro de la casa de Dios. Es una iglesia donde todos estaban reunidos en torno a Cristo, no en torno a una doctrina, no en torno a un hombre, no en torno a una visión. Es una iglesia donde lo importante no eran el templo físico, el local. Ese no era el punto o el enfoque, eso era lo de menos. Hoy en día yo sé que lo demás es eso, ¿no? El principio para que exista una iglesia es que tengamos un local y que establezcamos un local y que compremos un terreno, y ahí se comienza a enfocar todo. Eso no era lo importante en el comienzo de la iglesia. Se reunían en lo que había, en la sencillez. Era una iglesia donde habían un liderazgo compartido, donde Pablo puede hablar con libertad, siendo el liderazgo de la iglesia, donde él hablaba con libertad, él como un apóstol y hablaba con libertad,
de cómo le habían servido, de cómo le habían ayudado, de cómo había sido él guiado por hermanos. No tenía problema en reconocer eso. Es una iglesia donde podía también verse los cambios cuando Pablo aprueba hermanos, cuando Pablo habla de hermanos con esa propiedad que dice, ese hermano está en Cristo. Es una iglesia donde existía una comunión profunda, hermanos, donde los hermanos podían tener una comunión y donde podían compartir el uno con el otro y donde había una realidad del Espíritu trabajando en las vidas para que la vida de Cristo comenzara a manifestarse en cada hermano, porque está esperando eso el Señor, que su vida se comience a manifestar en cada uno de nosotros. No es una vida religiosa, no es una vida asistir a reuniones, no es que me reúno, voy para la iglesia, me voy a reunir allá y ya, esa es mi único toque que yo tengo en la semana. Porque me reuní el día sábado o el día domingo y esa es mi vida y toda la semana sigo haciendo las cosas en mi vida natural como se han movido. No, eso no es esa iglesia que nos muestra el apóstol Pablo. Es una iglesia que está en una actividad constante de los miembros los unos por los otros, ¿no? Es una iglesia dinámica. Ahora que estuve con la situación de mi madre, ustedes saben que pues acabo de pasar por la muerte de mi mamá. Y una de las cosas que me dejó el espíritu en todas las cosas que hace nos quiere dejar muchas enseñanzas, ¿no? Y una de las cosas que yo hablaba con el médico, cuando ella comenzó ya a no querer pararse, a estar acostada, a no querer moverse, a no hacer las terapias, una de las cosas que me decía el médico es, mira, Carlos, tu mamá, si se queda en la cama, si no se para y no hace las terapias y no hace los ejercicios, ella va a entrar en una etapa donde ya entra en una etapa de no retorno. Porque me decía él, el cuerpo fue diseñado, Carlos, para que se mueva. Si el cuerpo no se mueve, se queda estático. ¿Y cómo le parece que si el cuerpo se queda estático, comienza a producir sustancias como el ácido láctico? Y cuando usted hasta va a tocar a la persona le duele. Y eso le comenzó a suceder a mi mamá. Uno la tocaba y le dolía por donde usted le tocara. Pero es porque esa incapacidad ya de ella querer moverse la llevó a ese estado. Entonces nosotros tenemos una iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y si una iglesia es una iglesia estática, es una iglesia religiosa, es una iglesia que se queda paralizada en medio de los ritos y de los rituales, pues es una iglesia que se enferma. Y no hay nada más que enferma que estar en esa situación de postración. Entonces, por eso por allá Isaías nos dice, ¿se acuerdan de ese pasaje que dice, levántate? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Levántate tú que duermes y te resplandecerá. ¿Se acuerda, hermanos? Entonces, si esto que estamos oyendo esta noche nos sirve a nosotros para preguntar, bueno, ¿será que yo me he levantado en el Señor o todavía sigo dormido? Es el momento que usted comience a preguntarse esto, porque estamos viendo que el cuerpo de Cristo es un cuerpo que tiene una dinámica. Y la dinámica no es programar y programar y programar cosas. No me refiero a esa dinámica. Me refiero a una dinámica de intimidad y de comunión de los unos con los otros, como lo estamos viendo aquí. Pablo dice en el versículo 16, saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. A ver, hermanos, ¿qué es eso de ósculo? ¿Qué palabra tan fea? A ver, hermano Harold. Sí, hermano, beso. Eso me hace recordar cuando yo asistí a la Iglesia de Dios Ministerial, que yo quería saludar a los hermanos o las hermanas de la manera como nosotros nos saludamos, que es un besito en la mejilla, un abrazo, y me rechazaron y me hicieron sentir mal. Y me dijeron, no, hermano, es que nosotros no nos saludamos aquí así.
y yo me sentí terrible. Y ahora, en esta nueva época, en esta nueva gracia que estoy recibiendo, hermano, nosotros nos saludamos así, con respeto, con distancia y todo el asunto, porque aquí Pablo nos está diciendo, saludados los unos a los otros con ósculo santo, o sea, con beso santo. Entonces, mire las diferencias con las denominaciones, ¿no? Ya. Bueno, este ósculo santo significa beso, ¿no? Ósculo es beso, un beso santo. Resulta que en el medio que estamos hablando aquí, no solamente era el beso del hombre a la mujer, sino que también era el beso del hombre al hombre. ¿Cómo le parece a usted? Algo que de pronto nos escandalizaría hoy. Sí, por lo menos acá en Colombia, ¿no? En los argentinos se saludan de beso en los cachetes. Acá no nos saludamos así. Yo no sé, hermano Wilson, si comenzamos o qué dice. ¿Se fue Wilson o no se fue? Quedó Hermano, anonadado. es que he estado un poquito acá, digamos, apenado con los hermanos acá porque me disculpa, ¿no? Ya. Y entonces, como ya mañana me regreso, han querido que esté con ellos aquí, pues, finalizando. Pero lo que estaba entendiendo allí, mi hermano, que conozco lo santo y quería que me volviera a decir la pregunta, mi hermano. Que si ya está listo para que comencemos a saludarnos con ósculo santo. Ah, claro que sí, usted sabe, hermano. Como digo siempre, eso es lo que me eriza con todos los amados hermanos, claro que sí. Bueno, Pablo está hablando del ósculo santo porque es culturalmente, ¿no? Como decimos, era una forma de saludarse. No es muy de acá, de Occidente, aunque hay unos hermanos que uno dice que tiene que ser literal con lo que dice la escritura, no voy a entrar ahí en conflicto, pero ¿cuál es la forma más para usted, más libre y más espontánea para saludar a un hermano? Pues eso ya lo dejo a usted en su corazón y en la santidad de lo que usted lo hace. ¿Estamos, hermanos? Amén. Para que lo tengamos, porque yo he visto eso también, he visto debates en eso, ¿no? Que tenemos que cumplir lo que dice la escritura y que nos tenemos que dar un beso. Así la otra vez me pasó a mí que yo llegué y había un hermano que venía del Brasil y cuando me dio un abrazo, ¡chuax! Me dio 2 besos en la mejilla y yo quedé como petrificado porque no estoy acostumbrado, pero pues, fue muy bonito, ¿no? Fue muy bonito. ¿Qué dice el hermano Germán? Pues yo pienso que esa confianza de poder pues tener ese tipo de acercamientos con los hermanos, pues lo genera es la comunión, porque uno se encuentra en la comunión con los hermanos, pues hermanos de pronto que son un poquitico más alejados, o hermanos que llevan poco tiempo, que se identifican poco conocen poco al hermano o a la hermana. Entonces creo que en la medida en que, como tú decías ahora, la iglesia en casa no es porque se tengan que reunir en una casa, sino por la familiaridad que se va creando entre todos los miembros, todas esas cosas pues va produciendo que como hermanos las manifestaciones de cariño sean espontáneas y no sean una carga ni un compromiso para nadie. Es que quería, pues sí, ahora que hablaba el hermano de beso, cuando conozcan, algunos que no lo conozcan, el hermano Willington de Ciudad Bolívar, él, como le pasó al hermano Carlos con el brasileño, él saluda de beso. Y claro, ahora que me estuve hospedado ahí con él, en la casa de él y todo eso, yo decía que me sentí muy raro y sí, ya había tenido un año atrás o en este año, porque él ha estado ahí en la casa y él tiene la costumbre y se ve con ese amor y uno ve pues la manera que lo hace, hasta el punto que digo, no, yo creo que me va a tocar hacer lo mismo. Y me parece pues algo que uno va aprendiendo y como el hermano decía, lo dejo en cada uno de ustedes de acuerdo con la santidad que lo deseen hacer. Hay hermanos más simples que una tazada de babas y qué difícil es sacarle un abrazo a un hermano, por Dios, más fríos que hacha el sereno.
y eso lo que uno desea es como aquí pues yo los hermanos que estoy conociendo y con los que he venido teniendo comunión, ya tomé sus teléfonos, les doy un abrazo repecostillas, que sientan el Cristo que está en mí y el deseo que tengo de tener comunión con los hermanos. Entonces, esto me parece muy bonito y yo creo que cada uno tendrá la manera de ir al Señor y darse cuenta cómo debo de saludar al hermano, cómo lo debo atender, con qué alegría, con qué, como le digo yo, hermano, debes en querer que eso no duele, que no lo quieran, eso sí duele. Entonces, creo que es algo muy bonito y depende de nosotros y la comunión con el Señor de cómo debemos tener este saludo con ósculo santo. Ok, hermano Wilson. Maite. Ahora sí me estoy riendo porque nosotros aquí en Quito sí nos saludamos con ósculo santo. Esos son los apapaches y los apapaches, ¿sí o no, Carlitos? Eso se les saluda entre varones también con abrazos bien apretaditos. Aquí se dice apapacho. Bueno, no sé en Colombia si también se dice abracito apapachado. Y bueno, los hombres no los he visto con beso en la mejilla, pero sí un fuerte abrazo. Y nosotros entre mujeres sí un fuerte abracito, un besito, y a los varones también le chantamos el beso. ¿Cómo les parece? Bueno, muy bien, hermanos. Estamos entonces allí terminando la carta donde el apóstol sigue hablando y va a entrar en un tema, después de hablar de la familiaridad, después de hablar de lo que está hablando el hermano Wilson, de la comunión, de entrar los unos con los otros, de cada día conocernos más. Pablo no deja, sin embargo, de tratar un tema, porque dice en el versículo 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Mire eso tan tenaz que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo está diciendo que una de las mejores maneras de ser inmunes a los problemas que se van a presentar con hermanos o con personas más bien que entran a esa comunión puede ser aprovechada. Nosotros no podemos ser tan, ¿cómo se llama eso? Tan ingenuos de pensar que hay personas que entran a dañar esa comunión porque traen otras intenciones. Y entonces Pablo dice que no podíamos ser ingenuos, sino que dice que estén atentos a aquellos que causan divisiones, tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. O sea, sepárese, y eso nos pone a nosotros en un sobreaviso, ¿no? ¿Y qué hay cuando llegan verdaderamente esos personajes que parece que fueran, pero no son? Pero es que habla y predica tan bueno, pero es que dice tantas cosas tan chéveres, pero es que cuando yo veo la realidad de la vida de esa persona me doy cuenta de que no tiene nada que ver. Pablo está diciendo que tiene que usted estar atento a ese tipo de personajes, tiene que estar atento, porque dice después el apóstol, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. O sea que Pablo nos está diciendo, ojo con esas personas que entran, que hablan muy bonito, que saben mucha Biblia, que todo el cuento, pero su vida espiritual no es nada de lo que ellos dicen. No hay integridad de vida, no se ve la vida del Señor en sus vidas, allí en la comunión no se ve. O son unos allí en la reunión, pero afuera en las calles andan en truculencias y cosas. Dice, ojo con eso, porque algunos se meten, dice el apóstol Pablo, aprovechando la ingenuidad, saben y conocen algunas cosas de la Biblia, pero son falsos maestros que están interesados en otras cosas.
porque dice cuyo Dios es el vientre, o sea que ellos están interesados cuando habla de vientre, es de las cosas de abajo. Ellos van es por las cosas de abajo, ellos van es por algún interés particular en las cosas que van a alcanzar allí. ¿Estamos? Dice que eso no sirven al Señor, que tenga mucho cuidado con esos personajes. Y ya en la época del apóstol Pablo, habían esos personajes. Versículo 19, porque nuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. O sea, cuando Pablo está hablando, él está diciendo, es que cuando yo hablo de esto es porque yo me estoy poniendo como ejemplo. Mi obediencia al Señor, mi vida es transparente, mi vida es un libro abierto, mi vida está para que usted la escanee, mi vida está para que usted la vea y se dé cuenta que mi vida no es diferente a lo que yo muestro aquí. Usted puede entrar a mi vida a la hora que sea, puede entrar y salir y darse cuenta de quién soy yo, porque soy una persona que no tengo nada que esconder. Hermano Wilson. Bueno, mi hermano, nos hemos adentrado a algo bien importante porque harto daño que hacen estas personas. Por un propósito tiene Satanás, porque no creo que vengan por sí solos solamente, sino que el enemigo lo hace para con ese fin. Esta comunión que hay ahora entre hermanos que tenemos en la virtualidad puede ser dañada por ese tipo de personas. Y Pablo está recomendando qué hacer con ellos. O sea, y creo que allí en el versículo que el hermano también leyó, no los llama ya hermanos, al final apártense de tales hombres. O sea que yo tengo responsabilidad o de estar con personas de esa clase o apartarme como el apóstol Pablo nos está por el Espíritu de Dios aconsejando que tengo que apartarme. Y como usted dice, mi hermano, el apóstol Pablo está dando testimonio de su vida. ¿Cómo vamos digamos, a calificar a un hombre si es de Dios o no es de Dios cuando ni siquiera nos interesamos en conocer de dónde viene, cómo vive en su casa, su familia, si es un hombre que trabaja o es un haragán, o es un hombre que no da testimonio ni ante la iglesia ni la sociedad, porque los hermanos no se interesan, simplemente la ingenuidad de que habla muy bonito, traza bien las escrituras, y no dan ese espacio de tiempo para poderles conocer, porque ¿cómo puedo yo saber quién es? Porque muchos hermanos dicen, no, pero uno cómo hace para, pues si tú no te abres y miras y te interesas, conocer quién es el que está detrás. Así también escuchamos predicadores y enseñadores que ni sabemos cómo realmente sus son vidas. Yo creo que esto está muy bueno, mi hermano, lo que usted menciona, como Pablo nos está diciendo, no seamos ingenuos, no seamos ingenuos, porque nosotros tenemos que saber que se nos ha dado una vida, están las escrituras, y podemos ir al Señor para conocer quién es, como dice Malaquías 3:18, que Él nos da el discernimiento para saber quién es de Dios y quién no, quién le sirve y quién no. Entonces, nosotros somos responsables de con quién vamos a tener comunión, a quién vamos a recibir, con quiénes vamos a caminar, porque tarde que temprano nos va a cobrar factura. Nosotros podemos tener, hermanos, algunos que serán afectados en esta comunión por la ingenuidad. Eso es lo que quiero decir, amados hermanos. Gracias, hermano Wilson. Pablo siempre exponía su vida y él aquí está diciendo que todos los hermanos a los que él está haciendo mención eran hermanos aprobados. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así como Pablo ponía su vida, y él lo hablaba en otras cartas, él hablaba de cómo me he comportado entre ustedes, él habla de cómo he sido con vosotros, él tenía una vida transparente, él ahora está, todos estos hermanos que está saludando, él está sabiendo de que son hermanos que también han dado testimonio, ¿no? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Eso está diciendo Pablo. O sea, Pablo estaba asociando a estos falsos maestros. ¿Con quién los asociaba Pablo a estos falsos maestros? Pues con el mismo Satanás, ¿no? Porque él va a decir ahora, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. O sea, Pablo sabía que de todas maneras, en medio de la casa de Dios, siempre iba a haber esa situación de que se presentaba cizaña en medio del trigo. Pero él decía que él sabía que si los hermanos estaban en esa sintonía espiritual, ellos iban a poder ir reconociendo también muchos procederes que les iban a dar indicación de que una persona, por más de que sí diga que conoce, de que sabe mucha Biblia, que predica muy bonito y todo eso, pero cuando su vida no está en una consonancia, cuando su vida no está en una transparencia, cuando su vida no es una vida íntegra, él dice, mucho cuidado, ¿no? Ojo que él antes ya nos había hablado de los hermanos inmaduros, no es que vamos a descabezar a todos los hermanos que los vemos todavía con muchas inmadureces, pero él sí está estableciendo una gran diferencia, sobre todo en aquellos que toman como ese liderazgo, sobre todo en aquellos que toman esa administración, sobre todo aquellos que comienzan a tomar las cosas y a manejar las cosas de la casa. En eso hay que tener mucho cuidado, dice el apóstol Pablo, en los que quieren comenzar a tomar los asuntos de la casa. Y ahí es donde el Señor dice que en breve el Señor va a aplastar a Satanás, ¿no? Dice Pablo en el versículo 21, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribió la epístola, os saludan el Señor. ¿Quién escribió la carta entonces a los romanos? ¿Quién la escribió? Tercio. Tercio. ¿Pero quién la estaba dictando? Pablo. ¿Quién la llevó? Febe. Oiga, estos hermanos sí que están duchos. O sea, dice Pablo, él está dándole reconocimiento a todos, ¿no? A todos le está, hasta el que escribió la carta, imagínense, el que escribió la epístola fue Tercio. La carta a los romanos fue escrita por un tal Tercio. ¿Qué sabe usted más de Tercio? Nada. ¿De Tercio qué quedó en la escritura? Más, nada, que escribió la epístola a los romanos. Y dice después en el versículo 23, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. O sea que mire que Pablo, él comienza transmitiendo saludos a los romanos, pero después él va a transmitir también los saludos de otros hermanos que estaban con él. El libro de Romanos fue escrito en Corintios, yo les había dicho, hacia el final del tercer viaje misionero de Pablo, ¿no? Finalmente, Pablo termina con algo que se llama doxología. Uy, esa palabra tan rara, ¿qué significa doxología? ¿Qué será que significa la palabra doxología? Despedida. Es un final como en apoteósica adoración. Es un final como de explosión espiritual, de reconocimiento a lo que Dios estaba haciendo y que estaba haciendo allá en Roma, ¿no? Por eso es que va a decir, y al que puede confirmaros seguro mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo por siempre. Amén. Amén. Pablo reconoce a los cristianos que Dios les ha fortalecido, que Él les ha predicado, que ellos tienen un evangelio que los va a llevar a la realidad de la vida de Cristo, porque la vida de Cristo es el misterio que estaba escondido, y ese misterio Pablo se lo estaba revelando. Dios lo utiliza para revelárselo a los gentiles, quienes estábamos lejos de los pactos, lejos de la ley, lejos de las promesas, lejos de la herencia. Ahora Pablo va a decirles a ellos, mire, el misterio que estaba oculto se abrió. Ahora ya no es misterio. Ya les vengo a decir qué es lo que Dios quiere con el hombre, qué es lo que Dios quiere con cada uno de ustedes.
Pablo habla de su evangelio, él ha predicado y les ha presentado en esta carta a los romanos todo lo que él ha entendido de lo que es la gloria de ese evangelio, porque la gloria del evangelio es la expresión de un nuevo hombre, y ese nuevo hombre tiene que ver con el nuevo pacto, donde Dios ha levantado un hombre corporativo, donde Dios va definitivamente a destruir todas las obras de las tinieblas para que este hombre corporativo sea colocado con toda la gloria y todo el honor como el hombre que Dios diseñó desde el principio. ¿Cómo la ven ustedes? Pablo cierra con esa doxología que es, como yo les decía, una alabanza a Dios poderosa y reconocimiento total de la gloria a Dios. Un himno de alabanza a Dios, alabando a Dios después de todas las declaraciones que él ha hecho, de todo lo que él estuvo diciendo en cada una de las partes doctrinales específicas y todo lo que tiene que ver con la fe en Cristo. Y finalmente él dice que Dios será glorificado, exaltado, alabado y dignificado por toda su creación, por siempre, a través de su Hijo. Y por eso él termina diciendo la carta, o termina la carta con un amén. ¿Qué significa? ¿Qué significa amén? Así sea. Así sea. Amén, amén. Que así sea para nosotros esta noche, hermanos. Que esta noche nosotros con esta epístola a los romanos y todo el seguimiento que hemos hecho paso a paso, podamos decir, Señor, aquí está mi vida. Yo quiero entrar, Señor, quiero entrar a la realidad de este nuevo pacto. Yo quiero que este misterio se desenvuelva a mí. Yo quiero que el rollo sea abierto en mi vida, Señor, y se rompan los sellos que no me dejan ver la realidad todavía de tu vida. Yo quiero, Señor, que la manifestación de tu Hijo en mí comience a darse y que comience a dejar atrás todo lo que tiene que ver con la vieja creación, el viejo hombre, la vieja naturaleza. Y quiero verdaderamente, por la obediencia a la fe, Señor, entrar en el pacto, en el nuevo pacto. Y que este nuevo pacto, Señor, me permita a ti expresar lo que tú quieres que sea expresado en esta tierra. Y todos los que estamos aquí le decimos al Señor, ¿cómo le decimos al Señor? Amén. 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 Hermanos, hemos terminado esta preciosa carta. Le damos la gloria al Señor y podamos estar nosotros hoy disfrutando de todas las realidades que están dadas para nosotros.